una de la máscara. Increíble. Y se hizo de paso con la máscara del rechazo. No la máscara, la herida del rechazo. Y es la huella de la traición. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy voy a tocar un tema que me pidieron la señora, que ahorita, por supuesto, no me acuerdo el nombre, pero discúlpeme, pero usted sabe que me lo pidió. El tema de la culpa. ¡Ah, qué padre! Somos culpables de todo en la vida, ¿no? O sea, y más cuando queremos justificar a otro, entonces nos echamos la culpa de todo. ¿Qué es la culpa? La culpa es una emoción. Hay emociones primarias como el odio, la ira, el amor, la felicidad, el placer. Esas son emociones primarias, ¿no? Se llaman emociones primarias. El caso de los celos, que es la envidia, el aburrimiento, la vergüenza, aquí esto es la culpa. Engloba todo esto, ¿eh? La culpa engloba celos, aburrimiento, vergüenza, envidia, todo esto es parte de la culpa, ¿eh? Cuando yo envidio a alguien me siento culpable, cuando yo celo a alguien lo mismo. Entonces son lo que se llaman emociones secundarias. Quiere decir que las primarias son innatas en nosotros, naturales en nosotros, están en nosotros. La secundaria hay que somos expertos en inventarlas. Las armamos para estropearnos la vida, porque si hay alguien que es especialista en estropearse la vida, es el ser humano. Inventa cosas, programa cosas que no son. Y ve qué es la ansiedad, por ejemplo. La ansiedad es tener la mente en el futuro, cuando nada de lo que está imaginando por pensamiento intrusivo, que son los pensamientos que se meten en la cabeza como pequeños animalitos, y y no pasa nada de lo que imaginamos que va a pasar. No pasa. El 95% de lo que imaginamos no pasa. ¿Y sabe en farmacología cuántos medicamentos recetan para calmar la ansiedad? Millones. Tómese esto, dice el doctor. Esto le calma la ansiedad, esto. Ok, diga, no necesita el medicamento. Simplemente cambie el pensamiento intrusivo por uno positivo. Claro que es un entrenamiento. Dice, claro, Marta Susana, qué fácil. Tú lo dices con una facilidad. No, que es un hábito. El hábito se logra en 45 días. Entonces, si yo entreno mi mente para quitar toda esta porquería de la cabeza y descubrir que tengo que reemplazarlo con cosas nuevas, entonces a los 45 días ya ni pienso en eso. Es un hábito. Tengo que entrenar. Y como no nos gusta, lo hacemos un día, 2, 3, como ir al gimnasio. Ya al cuarto decimos, ay no, ya me cansé, ya no tengo ganas, ya no voy, quién sabe qué. No, si usted entrena para eso, lo va a lograr. 60.000 pensamientos diarios pasan por su cabeza y por la mía. 60.000. ¿Sabe lo que es eso? En esta cabeza. 80% son negativos. Y yo le apuesto que si hacemos un trato y yo le digo, a ver, muéstreme, recuérdeme los negativos de ayer. Usted ni se acuerda. Es probable. ¿Por qué? Porque los dejó pasar. Y con la ansiedad pasa eso. Si no la deja pasar, no puede usted imaginar lo que va a pasar mañana. No puede. No hay ninguna posibilidad que sepamos lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Dentro de 1 minuto. No sabemos lo que va a pasar. No tenemos idea. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos amargamos? O con la depresión. ¿La depresión qué es? Instalada en el pasado. Estoy instalada en el pasado. El pasado fue mejor, me sentí mucho mejor, la vida era diferente, uno tenía más amigos, tenía amores, tenía juventud y no sirve para nada. Estar sentado en el pasado que ya pasó y que no lo puedo arreglar. Si hay algo que no puedo arreglar en esta vida, es el pasado. ¿Qué puedo hacer? No repetir lo que hice mal. Eso es lo único que puedo hacer. Pero vamos a volver a la culpa. Entonces, ¿de dónde nace la culpa? La culpa nace del remordimiento. Cuando yo hago algo que creo que está mal hecho,
O sea, estoy pensando que estoy haciendo algo que está mal. Entonces, ok, vamos a poner un ejemplo. No voy a llamar a mi mamá porque me contestó muy mal el otro día y no me gusta lo que me hizo, así que no le llamo. Y cuando me llame, no le contesto. Ok, pasa un par de días y me entra el remordimiento. Ah, Dios, ¿por qué hice eso? Y al tercero me entra la culpa. Soy culpable. ¿Qué tal que le hubiera pasado algo? ¿Qué tal que se hubiera muerto? Y eso hubiera sido el último recuerdo. Y eso, ese es el encadenamiento, primero del remordimiento y luego de la culpa. La culpa es algo, yo en mi terapia, lo primero que le digo a las personas que me hacen el favor de atenderse, le digo, culpa ninguna. Usted no tiene la culpa de nada, salvo que sea un trastorno mental, ¿verdad? Entonces, menos todavía, porque tiene un trastorno y se hace barbaridad y media por el trastorno. Así que no hay culpa, no hay culpa. Hay una gran responsabilidad. En vez de sentir culpa, yo tengo que tener la responsabilidad de poder cambiar. Entonces, quiere decir que creemos con el remordimiento haber hecho algo que no debimos hacer. El prefrontal, que ya les he dicho, el último que se cierra en el cerebro entre los 25 y 30 años, me indica lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Claro que para eso me criaron y me insertaron todas las reglas morales, culturales, religiosas en mi casa o donde me crié. Ahí me metieron todo eso acá en la cabeza. Y entonces, porque lo que para usted es justo y se debe hacer, una tribu de Brasil o un grupo de gente del África a lo mejor piensa que eso no es lo que se debe hacer y hacen otra cosa diferente. Entonces, nosotros, con la moral que manejamos nosotros, con los valores que manejamos nosotros, en Latinoamérica es el que nos indica lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Entonces, ¿qué cosa? La culpa es una elección. Yo elijo sentirme culpable. Y el remordimiento, una emoción. O sea, una emoción. Siento ese remordimiento dentro de mí, pero es la emoción. Pero luego viene la culpa, que es una elección. Son dos cosas completamente diferentes. Una se da en la emoción y la otra es porque yo la escojo. Entonces, controla la voluntad, claro, y la conducta de la persona. O sea, me controla totalmente. Las dos cosas, voluntad y mi conducta. Sentir culpa por lo que hacen los demás. ¿Cuánta gente siente culpa por lo que hacen los demás? Especialmente, esto va para los papás. O sea, los padres con los hijos. ¿Cuántas veces decimos como madres o como padre, yo tengo la culpa de que mi hijo sea un delincuente, de que mi hijo sea un desangelado, de que mi hijo no tenga emociones, de que mi hijo no tenga empatía, de que mi hijo se comporte mal con los demás, de que haga cosas que no debe hacer? Yo soy culpable, porque yo lo crié. Hay una cierta relatividad en esto, porque no es la palabra culpable, es la palabra responsable. Yo soy responsable de lo que mi hijo hizo. Tenemos un caso muy reciente. En el Estado de México, bueno, en Teotihuacán, una chica mata por bullying a una compañera, la muele a golpes y la mata. Criaturas de 12, 13 años. El resto de los compañeros alrededor festejando la golpiza. Ahí se lo pongo de ejemplo porque lo acabamos de vivir. Festejando la golpiza. Aquí, en este grupo que está festejando la golpiza, debe haber una carga de remordimiento. Más de uno, cuando llegó a su casa y le contó a sus padres o no se los contó y ellos mismos recapacitaron, dijeron, wow, yo tendría que haber hecho algo. Yo tendría que haber parado esto. No debería haber disfrutado de la golpiza. Ese es el remordimiento. Y después viene la culpa. Yo fui culpable porque si yo hubiera parado eso, la chica no se hubiera muerto. Pero ¿quién es el responsable? Los padres.
Entonces, hay muchas ciudades, especialmente en Estados Unidos, donde si un hijo en esta circunstancia va a ser la barbarie, el salvajismo de lo que hizo esta chica, el que va a la cárcel es el padre. ¿Mm? O sea, ¿quiénes lo educaron? Entre comillas. Entonces, el padre y la madre van a la cárcel. Ahí está la responsabilidad de cómo yo crié a esa persona para que haga lo que hizo. De alguna manera en esa casa se fomentó la violencia o la chica vivió en un estado continuo de violencia. No sé si tiene padre, no sé quién la crió, no sé nada de eso, pero sí sé, por el resultado de lo que fue capaz de hacer, porque fue con saña, le pegó con una piedra en la cabeza, o sea, la idea era desaparecerla, No fue una cachetada, un tirón de pelo, no. Fue la idea de acabar con ella. Entonces yo tengo que pensar, ¿de dónde viene tanto odio, tanto rencor, tanta falta de empatía con otra persona? ¿Por qué? Porque no era de su color, según lo que se supo, porque tenía rasgos que no le gustaban a la otra. Entonces ahí tenemos una carga que indudablemente si esta muchacha logra tener normalidad con el paso de los años, porque hasta los 25 va a tener el frontal cerrado para decir esto fue bueno o fue malo, ahí quizás cargue con una culpa el resto de su vida. Es probable, porque indudablemente está pensando lo que hizo. Eso no se borra. O sea, yo maté a una persona a golpes. Eso no se borra. Entonces, pero la responsabilidad debe recaer en los padres, no la culpa, la responsabilidad. Ellos fueron los que educaron a esta persona o el ambiente que le dieron. Entonces, ¿qué pasa? Sentir culpa por lo que no se controla. O sea, tengo un vicio y me siento culpable de fumar, de beber, de drogarme, de jugar, de apostar, cuando estoy apostando el dinero de mi familia, cuando estoy malgastando mi vida en casas de juego, que nunca voy a ganar porque la casa de juego siempre gana. Entonces, ahí hay otra culpa, por lo que no controlo. Y culpa por lo que no tiene solución. O sea, se muere alguien y si yo hubiera hecho tal cosa no hubiera pasado tal otra. Y si yo hubiera intervenido, esta persona no hubiera actuado de esa manera. No tiene ningún sentido. No, si el verbo hubiera es lo más ineficaz y lo más tonto que puede existir en este mundo. Habría que quitarlo ya de la Real Academia. El verbo hubiera. ¿Hubiera? ¿Para qué? No lo hice. Lo que tengo que pensar es en ahora, no en el hubiera. Entonces, ¿quién lo padece más al este complejo de culpa, esta culpa continua? El solitario, el que tiene una autoestima muy, muy baja. ¿Quién más? Los que han tenido padres demasiado exigentes, padres que dicen que no aceptan errores, que tú no sirves para eso, tú no sirves para el otro, nunca aprendes, deja de comer. Ahí tengo yo también una carga muy fuerte para que el día de mañana alguien se sienta culpable. Cuando he sido demasiado exigente en la conducta con mis hijos, recuerden que es ambivalente, es disciplina y es amor, para no crear culpas. Entonces tengo que aplicar disciplina, pero no son culpas, tienen que ser ordenados, tienen que obedecer, tienen que cumplir las reglas de la casa, colaborar con el mantenimiento de la casa según su edad, Pero entonces lo vemos en esta gente que es esclavo de la norma, ya siendo adulto, es muy estricto, es muy estructurado en horarios, en comportamiento, en limpieza de la casa. Entonces, ahí vemos a culpables, ahí vemos. O sea, se sienten culpables si algo está sucio, si no está colgado donde debe estar colgado, si no está ordenado donde tiene que estar ordenado. Ahí tengo una culpabilidad latente dentro de mí que tengo que solucionar. Entonces, la culpa paraliza, nos vuelve débiles e inseguros. Eso es importante que usted lo sepa. Cuidado con la frase de los padres, me debes la vida, sin mí no serías nada,
tienes que cuidar de mí, me debes el estar acompañándome, nunca te importa si estoy enferma o no, si me siento deprimida o no. O sea, nomás mandas mensajes, pero no me vienes a ver, no platicas conmigo, no me abrazas, no estás conmigo, no me tomas de la mano. Cuidado con eso. Cuidado con eso, porque creo culpas y culpas y culpas. Y la otra persona se siente inmensamente infeliz y culpable, porque no puede cumplir con todos esos requisitos. Y yo siempre lo digo, cuando uno no recibe lo que fantasea que quiere recibir, especialmente los padres, cuando dicen no me vienen a ver, nunca están conmigo, no me acompañan, no les importa si amanecí muerta o viva o quién sabe qué, ese tipo de cosas. Yo ya he grabado videos donde le digo, conózcase a sí mismo, conózcase, no se haga la idea como de la película de Agua para Chocolate o del pasado, donde la hija mayor se esclavizaba para el cuidado de sus padres hasta que estos murieran. O sea, era una responsabilidad terrible, porque parece que la trajeron al mundo para eso, que cuando trae un hijo al mundo, uno lo trae para asegurar el futuro de uno. Y fíjese que no, es duro, es frío, pero no es así. Aunque nos duela, no esperemos nada. Lo que nos quieran dar, recibámoslo con amor, con cariño, con afecto, pero no obliguemos a lo que no les nace darnos. Alguna razón hay para que no les nazca estar con nosotros, visitarnos, platicar. Alguna razón hay, definitivamente. Entonces, exigirlo es criarles una culpa que no tiene ningún sentido. Los niños también, quiero cerrar con este concepto. Los niños pequeños, cuando los padres se divorcian, que lamentablemente después de la pandemia ha habido una cantidad de divorcios impresionante. O sea, no es lo mismo que el marido se vaya o la mujer a trabajar a la mañana y que nos veamos a la noche otra vez, a que tengamos que vernos todo el tiempo. Eso ha enloquecido a más de uno y han subido en un 80%, me dijo una abogada mía, amiga, me dijo, no tienes idea la cantidad que tengo de divorcios por la pandemia. Increíble. Entonces, volviendo a los niños pequeños, cuando los padres se divorcian, 4, 5, 7 años, 8 años, 10 años, creen en su pensamiento mágico, porque los niños manejan un pensamiento mágico, idealista, que los padres también tratamos de que no lo manejen. Cuando tienen, por ejemplo, un amigo invisible, que no sabemos si realmente él ve el amigo invisible. Hay una apertura en el cerebro que se va cerrando con el paso de los meses y que uno se encarga de hacerlos terrenales, diríamos. Pero no sabemos realmente si ese amigo invisible existe. Y ellos hablan con alguien y no sabemos con quién. En ese terreno no nos podemos meter. Es lo que se llama pensamiento mágico de los niños. Entonces los niños creen que sus padres se separaron por culpa de ellos, porque algo hicieron mal que hizo que los padres se separaran. Cuidado con eso. Hable por favor con sus hijos cuando hay una separación. Explíquele tranquilamente. Tu papá y tu mamá se quisieron mucho para que tú vinieras al mundo, pero a ti te va a pasar cuando seas más grande. Llega un momento que la gente no puede seguir junta por alguna razón, no puede convivir por alguna razón. Entonces decide cada cual tomar su camino, cada cual ir por su lado, pero como papá y como mamá estaremos siempre a tu lado. Te querremos siempre. Tú no tienes nada que ver. Mamá será mamá y papá será papá. Lo único que ya no dormiremos en la misma casa. Eso es todo. Los niños entienden todo, pero no hacerlos sentir porque ellos creen que son culpables. Algo hice yo que mis padres se tienen que ir. Algo debo haber hecho mal, porque su pensamiento es primario en esa época. Hice mal, hice bien.
Me castigan, no me castigan. Me dan un regalo, me castigan. O sea, el pensamiento es un poco blanco y negro. Entonces, es muy, muy necesario que usted le diga, no, no tienes nada que ver con esto, no eres culpable de nada y nosotros somos responsables, porque somos tus papás, de que tengas una vida bonita y sin problemas, con papá y con mamá. Un ratito con cada uno y eso se acabó. Gracias por mandarme el tema de la culpa, porque no lo tenía, no lo había grabado y me parece muy interesante. Culpa de nada. No tenemos la culpa de nada. Tenemos la responsabilidad de cambiar, eso sí. Entonces, con la culpa no vamos para ningún lado. Con la responsabilidad de cambiar, sí, porque me tengo que poner a trabajar. No sirve de nada que ahora me sienta culpable de todo lo que pasó y ya lo hice. ¿Y cómo lo arreglo? Volvemos a lo mismo. El instalado en la depresión o el instalado en la ansiedad. Mientras la vida de nosotros pasa por acá. La vida de nosotros pasa por el medio, por el día de hoy, el hoy y el ahora. No tenemos más nada. Si cada día que amanecemos tomáramos conciencia de que este día es de estreno para mí, o sea, no importa que haya vivido 50, 60 años, no importa. Este día, el que estoy ahorita grabando, es único y no se va a volver a repetir nunca más. Y para usted pasa lo mismo, no se vuelve a repetir nunca más. Entonces, si yo sé que hoy es como mi cumpleaños, es mi día especial, ¿qué diablos estoy haciendo amargándome la vida? No tiene ningún sentido. Entonces, por favor, disfrute cada día porque es de estreno, igual que espero que estrenemos una vida mejor. Recuerde, estoy en TikTok, en Facebook, en Instagram, en todos los medios como Marta Susana Psicoterapia. Y el teléfono es 52 777 139 0125. Lo van a atender con mucho cariño. La terapia es muy corta, es muy económica para que podamos cambiar la vida, pensar de otra manera, que es lo más interesante. Tenemos esa posibilidad de hacerlo. Pensar de diferente manera. ¿Por qué? Porque el cuerpo de nosotros somos lo que comemos y la vida de nosotros somos lo que pensamos. No se olvide de eso. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Madre, que conserva de la madre. Increíble. Y se hizo de pan con la máscara de rechazo. No la máscara, la herida de rechazo. Y es la huella